Continuamos con los temas de coronas rotas. Estamos estudiando a reyes antiguos y aprendiendo lecciones modernas. Como venimos diciendo ya durante estos temas, estos reyes pues vivieron hace muchos años, pero aún así podemos aprender algunas cosas de ellos, de sus vidas. Dios nos habla por medio de ellos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos hasta ahorita. Bien, número 1, la división del reino sucedió en el año 931. Esta es una de las fechas que les pedí que por favor se memorizaran. ¿Se acuerdan que les dije que no les iba a pedir que se memorizaran muchas fechas? Solamente 2. Esta es una de ellas. Y por eso la vengo repitiendo cada tema. 931 o 930. Hay alguna variación ahí de meses, pero no pasa más de un año. Entonces 931 o 930 es aceptable. Ese es el año que históricamente se dividió el reino y esto coincide con historia secular. Entonces, sí, memorícense esta fecha. Ya voy a empezar a preguntarles sobre esta fecha, entonces para que ya estén ahí listos. Bien, entonces en 931 se dividió el reino en 2, reino del norte, reino del sur. Al reino del norte en la Biblia se le llama Israel, se le llama Efraín o se le puede llamar también Jacob. Entonces, nuevamente, cuando ustedes estén leyendo sus Biblias y vean ahí en el libro de Crónicas, bueno, más bien en el libro de Crónicas no, sino más bien en los libros de Reyes y en los libros de los profetas, que vean ustedes que dice Jacob o que dice Efraín o dice Israel, se está refiriendo al reino del norte. Y el reino del sur, en la Biblia se le llama Judá. Judá es el nombre más común, a veces también puede aparecer como Jerusalén, que vendría siendo la capital de Judá. Vimos al primer rey que fue Jeroboam, quien reinó 22 años. Jeroboam, ustedes se acordarán, los que estuvieron al principio, fue un rey malo. Fue un rey que Dios había elegido, que Dios le había dado una tarea especial de que reinara sobre el reino del norte, pero él fracasó y fracasó de una manera muy fea, porque Jeroboam introdujo el pecado al reino del norte. Les hizo ídolos, imágenes para que adoraran, empezó a poner sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, empezó a poner fiestas que Dios no había ordenado, todo para que los que vivían en su reino no se fueran al reino del sur. Introdujo, dentro de los ídolos que introdujo a Acera, y veíamos que el culto a Acera involucraba pues mucha corrupción sexual, orgías y mucha fornicación. Entonces, Jeroboam introduce la idolatría en el pueblo y esa idolatría lleva al pueblo a un desenfreno total. Empezaron a pecar de todos tipos. Entonces, Jeroboam fue un rey malo. Y mientras Jeroboam estaba reinando en el reino del norte, en el reino del sur estaba reinando Roboam. Roboam fue el que causó la división. Ustedes se acordarán que pidió consejo Roboam, pidió consejo a los ancianos, pidió consejo a los jóvenes. Roboam terminó yéndose por el consejo de los jóvenes y pues el consejo que le habían dado era malo y terminó dividiendo el reino. Después de Roboam reinó su hijo Abiam, o también llamado Abías, es el mismo. En Reyes me parece que es donde aparece como Abiam. En Crónicas lo van a encontrar como Abías, pero es el mismo. Y fíjense que todavía para esto Jeroboam no muere. Entonces Roboam y Abías reinan en el sur, mientras Jeroboam sigue reinando en el norte. De Abiam no vimos mucho, solamente vimos que fue un rey malo. Dice la Biblia que fue un rey que no anduvo como David. Y eso es algo que se va a estar mencionando mucho. Siempre se le va a estar comparando a los reyes del sur a David. Si fue como David, va a ser un rey bueno. Si no fue como David, Dios va a decir justo un rey malo.
Y entonces la semana pasada ya vimos al rey Asa. Asa fue un muy buen rey. Es un rey muy importante del sur. Asa fue el primer reformador. Empezó a purgar al reino del sur de todo el pecado que había estado ocurriendo debido a Roboam, porque Roboam también permitió la idolatría, también permitió el culto a Acera y también permitió que los sodomitas habitaran en la tierra, en el reino del sur. Y veíamos que dentro de los sodomitas pues iba incluido la homosexualidad. Entonces, de todo ese pecado, Asa empieza a limpiar el pueblo. El día de hoy va a ser sencillo. Vamos a ver 4 reyes. No se me asusten. Suena que vamos a durar mucho, pero no, porque no se nos menciona mucho acerca de estos 4 reyes. Entonces los vamos a ver así rápido. Y estos 4 reyes reinaron en el norte. Entonces son los que siguieron después de Jeroboam. Estos 4 reyes son Nadab, Baasa, Ela y Zimri. Y a estos 4 reyes, a estos 4 reyes los vamos a llamar los 4 no fantásticos, que viene siendo lo opuesto de los 4 fantásticos. Ustedes, pues creo que todos estamos familiarizados, ¿no? Con los 4 fantásticos. Sí. Fueron unos héroes, ¿verdad? Superhéroes que pues que ayudaron al pueblo, ayudaron al mundo pues a salvarse, ¿verdad? De varias catástrofes y de varios retos, de varios enemigos. Y le decidí ponerle así los 4 no fantásticos porque esos 4 reyes fueron lo opuesto. El pueblo del norte, el reino del norte, necesitaba líderes buenos, líderes que supieran pues apartarlos de su pecado, que fueran una especie de salvadores, pero estos 4 reyes fallaron. Estos 4 reyes no lograron eso y por eso son los 4 no fantásticos. Entonces vamos a ver al primer rey, Nadab. Y a Nadab lo vamos a resumir en esto. Él anduvo en el camino de su padre Jeroboam. Vamos ahí en nuestras Biblias, muchachos, al capítulo 15 de Primero de Reyes. Primero de Reyes 15. Y le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo, si por favor él nos puede leer los versículos del 25 al 32. Primero de Reyes 15, por favor. Del 25 al 32. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos del 25 al 32. La palabra de nuestro buen Dios dice así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa. Hasta ahí, hermano, por favor.
Sí, Muy bien. muy bien. Entonces, aquí ya se nos introduce a Nadab. Vean ahí en el versículo 25, Nadab, hijo de Jeroboam. Entonces, Nadab fue el heredero, fue el hijo de Jeroboam. Y versículo 26 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Si tienen ahí sus marcatextos, muchachos, o sus plumas, y si gustan marcar sus Biblias, les voy a pedir que marquen esa frase donde dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Por favor. Okay. Especialmente donde dice andando en el camino de su padre. Entonces, Nadab fue igual que su padre. Y luego se nos menciona a un hombre llamado Baasa. Dice el versículo 27. Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Es decir, conspiró contra Nadab. Lo que había sucedido es que Nadab había ido a una batalla en Gibetón contra los filisteos y mientras Nadab está ahí en la batalla, Baasa conspira contra él y lo mata, asesina a Nadab. Dice el versículo 28, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Versículo 29, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo, Ahías Silonita. Entonces, este hombre Baasa asesina a Nadab, lo traiciona en plena batalla y empieza a reinar él, Baasa, regresa al reino y dice que mató a toda la casa de Jeroboam. A todos los descendientes de Jeroboam los mató. A todas las esposas, todo lo que tenía que ver con la casa de Jeroboam, los mató. Y aquí algo muy interesante, muchachos, porque dice ahí al final del versículo 29, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. No sé si ustedes se acuerdan, muchachos, pero cuando estudiamos al rey Jeroboam, vimos un poquito de Ahías Silonita. Jeroboam había ya introducido el pecado en el pueblo. Ya estaba muy mal, hizo enojar a Dios. Y Dios mandó a este Ahías Silonita con una profecía. ¿Cuál fue esa profecía? Me acompañan ahí un capítulo antes, capítulo 14, ahí mismo en Reyes. Voy a leer los versículos del 7 al 11. Fíjense muy bien. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Esta fue la profecía de Ahías Silonita a Jeroboam hace ya algunos años. Se tardaron algunos años para que se cumpliera esta profecía, pero se viene a cumplir en los días de Nadab.
Baasa no solamente mata a Nadab, sino que mata a toda la casa de Jeroboam, todos sus descendientes. Y hay algo interesante, les mencionaba que a mí me gusta mucho el periodo de los reyes y de los profetas, porque empezamos a conocer un aspecto de Dios que en otros periodos antes, como que todavía no se mostraba muy bien. Un Dios molesto, un Dios enojado, que empieza a utilizar un lenguaje que nosotros diríamos, nunca me imaginaría que Dios hablara así. Porque vean lo que le dice en el versículo 10, al mero al final. Dice, barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y si ustedes barren el estiércol de ahí de sus animales, de su ganado, porque les contamina las cosas, huele feo, apesta. Y ustedes cuando barran el estiércol, lo barran hasta que no quede nada, precisamente para que no siga la contaminación, no siga la peste. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿O qué le dijo en ese entonces Dios a Jeroboam? Dijo, así te voy a borrar a ti, te voy a tener que desaparecer totalmente, porque eres como estiércol, apestas y contaminas alrededor. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Palabras fuertes. Y se vino a cumplir con este Baasa. Entonces, debido a sus pecados, Dios se enoja y termina con la casa de Jeroboam. Nadab murió. ¿Y quién siguió entonces de rey? Pues ya lo vimos y eso nos lleva al segundo rey que estaremos viendo hoy, que fue el mismo Baasa, el mismo que asesinó o que mató a este Nadab. Y aquí hay algo interesante, muchachos. ¿Por qué Baasa anduvo en el camino de Jeroboam? Y ahorita lo vamos a leer en los versículos. Y es interesante eso, muchachos, porque Baasa ya no tiene nada que ver con Jeroboam. O sea, Baasa no es de su linaje, no es de su sangre, nada que ver con Jeroboam. Y sin embargo, la Biblia dice que anduvo en el camino de Jeroboam. Se le comparó a Jeroboam. Vamos a leer el final del capítulo 15, los versículos 33 y 34. Y vamos a seguir leyendo los primeros 7 versículos del siguiente capítulo, del 16. Entonces terminamos con el capítulo 15 y nos movemos al 16 de volada. Voy a leer estos versículos. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Si tienen ahí sus marcatextos o sus plumas, subrayen esa frase, y anduvo en el pecado de Jeroboam. Por favor. Muy bien. Pasamos al capítulo 16, continuando con Baasa, dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. ¿Qué pasó entonces con ese hombre Baasa? En resumidas cuentas, hizo lo mismo de Jeroboam, no aprendió la lección, no vio cómo se estaba comportando la casa de Jeroboam, no vio cómo Dios, no entendió cómo Dios había terminado
con la casa de Nadab, y Baasa sigue en los mismos pecados, sigue en la idolatría, sigue haciendo al pueblo pecar. El pueblo siguió desenfrenado, hizo enojar a Dios Baasa y le dice, ¿sabes qué? Así como barrí la posteridad de Jeroboam, así como terminé con su casa, con su legado, así voy a terminar también con el tuyo. Muy bien. Siguiente rey, Ela, que como vimos ahorita, viene siendo el hijo de Baasa. ¿Cómo resumimos a Ela? Cometió los pecados de Jeroboam. Ya empiezan a ver un patrón. Espero que ya lo empiecen a ver. Igual ahorita al final voy a comentar más sobre esto. Vamos a continuar leyendo antes de hablar más. Nos quedamos ahí en el versículo 8. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Si tienen ahí sus marcatextos, muchachos, subrayen la frase por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, que eran los mismos pecados de Jeroboam. Idolatría y un desenfreno de fornicación. ¿Qué pasó entonces con este Ela? Termina de reinar su papá, sigue él reinando, reina únicamente 2 años. ¿Por qué? Porque conspiró el comandante de la mitad de sus carros. Lo mismo que hizo Baasa con Nadab, lo vino a hacer un siervo de Ela, lo mató. Y no solamente mató, no solamente asesinó a Ela, sino que dice el versículo 12, así exterminó Simri a toda la casa de Baasa. Y un versículo antes dice, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Se cumplió otra vez la profecía que Dios le había dicho a Baasa, le dijo, no hiciste caso, no quisiste cambiar tus caminos, te voy a desaparecer también. Eso sucedió con Ela. Por último, Simri, el que asesinó a Ela. ¿Cómo podemos resumir a este Simri? Anduvo en los pecados de Jeroboam. Suena muy redundante y ahorita explico un poco más, pero ya vamos a terminar de leer los versículos del 14 al 19. Dice, los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla.
Y subió hombre de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Si tienen ahí sus marcatextos, subrayen esa frase, y andando en los caminos de Jeroboam. ¿Qué pasó con este Zimri? Va, conspira contra Ela. Ela estaba embriagado, estaba borracho, estaba con su mayordomo. Zimri aprovecha la oportunidad, va y lo mata a Ela. Después va y termina con amigos, con familia, con todo lo que tenía que ver con la casa de Ela. Y comienza a reinar él. Zimri es rey, pero Zimri reina solamente 7 días. ¿Por qué reinó únicamente 7 días Zimri? Porque el pueblo, que era la mayoría del ejército, que estaba en Gibetón haciendo una batalla, se entera de que Ela había sido asesinado por Zimri. ¿Qué hicieron en ese entonces? Nombraron, ahí dice el versículo 21. 21. Vendría el 16, ¿no? Dice, el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Entonces, en cuanto se enteran que Zimri había conspirado contra Ela y que ya había puesto él como rey, en ese mismo momento el ejército en plena batalla dice, Omri, tú eres el general, tú vas a ser ahora nuestro rey. Nombran a Omri rey, y este Omri debió de haber sido una persona temible, un Napoleón Bonaparte, porque en ese mismo momento lo nombraron, debió de haber sido un buen líder, alguien bueno en batalla. Omri se sale de Gibetón, se sale de la batalla y va a donde está Zimri. Zimri se entera y que está sitiado, que todo el ejército está alrededor de él. Se mete al palacio, se mete a la casa real y le prende fuego y se quema, se suicidó. Eso hizo Zimri, así es como murió Zimri, por eso reinó solamente 7 días. Es el que menos reinó de todos los reyes. 7 días, bueno, sí, 7 días nada más. Estos son los 4 reyes, los 4 no fantásticos, muchachos. ¿Por qué? Vean el patrón ahí en sus Biblias. Anduvieron en el camino de Jeroboam, en los pecados. No cambiaron su camino. Ese, muchachos, va a ser un patrón que se va a seguir repitiendo. Siempre. Todos los reyes del norte. Exactamente, con todos los reyes del norte va a seguir este patrón. Y se les va a comparar ¿a quién? A Jeroboam. A los reyes del norte siempre se les va a comparar con Jeroboam, y a los reyes del sur siempre se les va a comparar con David. Entonces, ya para concluir, nos quedamos ahorita con Asa, que es el que vimos la semana pasada. Ahorita vimos a Nadab, hijo de Jeroboam. Vimos a Baasa, vimos a Ela y vimos a Zimri. Noten, los reyes del sur de Judá están de un solo color, azul. Fíjense en los reyes del norte, Jeroboam y Nadab están de un solo color, Baasa y Ela están de otro color y Zimri está de otro color distinto. ¿Por qué? ¿Te Porque puedo? en el... ¿Mande, hermano?
Te iba a decir que si te podía contestar. Sí, hermano. Bueno, porque en el reino del sur solamente es una dinastía, todos son de la casa de David, de la tribu de Judá, y del reino del norte son 9 dinastías. O sea, Baasa terminó con la dinastía de Jeroboam, con toda su casa, y Zimri hizo lo mismo con la dinastía de Baasa, y él la terminó con toda su casa, y son 9 dinastías en el norte. O sea, no es de la misma familia, pues, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y eso es lo que quería compartirles, muchachos, para que lo tuvieran en mente, de que del reino del sur es una sola dinastía, es un solo linaje, es una misma sangre. De ese linaje es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el reino del norte hubo varias dinastías. Baasa no tenía nada que ver con Jeroboam ni Nadab, y Zimri no tenía nada que ver con Baasa y Ela. Por su pecado, por su corazón duro, Dios va exterminando estas dinastías porque no quisieron cambiar su camino. Quisieron seguir en su idolatría. Ya al principio habíamos visto algo acerca de la idolatría. Vimos algunos ejemplos de cómo nosotros en nuestros días podemos tener idolatría a pesar de que no adoramos a imágenes. Y ya más adelante, primeramente Dios, vamos a ver un poco más a fondo esto de la idolatría, muchachos, porque está muy presente en nuestras vidas. Dejamos a Dios, le damos nuestras espaldas con cosas muy fáciles, cosas que nosotros a veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo, y por eso vienen malas decisiones, vienen pues cosas malas a nuestras vidas. Y entonces por eso quise tocar esto de los reyes con ustedes, muchachos, porque sí podemos aprender bastante de sus vidas. Entonces así concluimos el día de hoy con estos 4 reyes, los 4 no fantásticos. La siguiente semana vamos a ver, primeramente Dios, a Omri, al gran Omri, porque Omri fue un rey muy importante del reino del norte, así como Asa fue un rey muy importante del reino del sur. Así lo fue Omri en el norte. Asa fue un reformador, fue alguien que empezó a quitar el pecado del pueblo. Entonces, pues por eso fue un rey muy importante. Omri hace también varias cosas. Lo que vamos a ver la siguiente semana es si fue un rey como Asa, es decir, que hizo lo bueno, o si fue un rey malo, un rey aún más malo que los que fueron antes de él. Entonces, Omri está muy interesante, no se lo pierdan la próxima semana. No sé si tienen algunas dudas, algunos comentarios. Si no, pues ya sería todo por mi parte.